Hola amigos, nos encontramos nuevamente hablando acerca de Camino de Salvación, es el tema de todas estas enseñanzas y lo que vamos a lograr con la secuencia de cada tema es entender el problema que realmente tienen las personas, la humanidad, y este problema vamos a verlo hoy en el tema número 2. La semana pasada hablábamos de cómo Dios nos hizo, cómo creó todas las cosas, y también hablábamos acerca del principio de la creación de Dios, los peces en el agua, las aves en los cielos, los árboles en la tierra y el hombre junto con Dios. También concluíamos en la importancia de conocer nuestro origen. Y dando pie a eso, hoy conoceremos correctamente acerca del pecado. Muchas veces escuchamos que las personas dicen, arrepiéntete de tu pecado. Y también señalan, llegamos a sentirnos como juzgados. También es importante entender exactamente a qué se refiere ese pecado y por qué es necesario tal arrepentimiento. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca del origen del pecado. Y hoy vamos a tocar en Génesis capítulo 3. Génesis 3 del verso 1 al verso 6. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis, dijo la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces allí vemos, Dios le había dado al hombre una palabra. Antes de que ocurriera este evento, este suceso de Génesis 3, el hombre vivía relacionado con Dios junto a su esposa. Génesis, vamos a tomar la reseña acá. Génesis 2:25 nos dice el estado en el que ellos se encontraban. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este era el estado espiritual, el origen del hombre. Pero, ¿qué pasó? Se antepuso esta situación que acabamos de leer en Génesis 3, y lo que Dios le había dado al hombre, algo muy valioso, para que él estuviera junto con él siempre, el hombre lo desechó cuando habló con la serpiente. Ok, entonces vemos allí donde Dios le dijo al hombre que no tocara o que no comiera de este árbol. Vamos a Génesis 2, vamos a leer desde el 15 al 17. Desde el 15 al 17. Dice la palabra, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, ¿qué representaba
este pasaje específicamente. Normalmente las personas lo toman como algo de miedo que Dios le entregó al hombre. Ajá, pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué le dijo esto? No. Esta palabra que Dios le entregó al hombre era la unidad que él tenía con él. Y la muerte entró cuando decidió el hombre no creer la verdad absoluta y creer lo que dijo la serpiente. Entonces él tomó la palabra de Dios y la cuestionó y aceptó lo que la serpiente le dijo a la mujer. ¿Qué le dijo? No morirás, sino que vas a ser como Dios. Ahora, vamos a ver que este problema de pecado original tiene 3 características. Vamos a ver las características de este lado. 3 características. Características. Ajá. ¿Cuáles son estas 3 características? El primero es que el hombre, después de que ocurrió esto, quedó separado. ¿Dónde lo vemos? En Génesis 3, del 1 al 6. La segunda característica, el hombre quedó bajo pecado original. Y la tercera característica es que quedó ahora condenado. Condenado eternamente. Y vamos a saber por qué eternamente. Bueno, la primera característica, separados, lo confirmamos en la palabra Génesis 3 del 1 al 6. El pecado original lo confirmamos en Romanos 3, 23. Y el último, condenado eternamente, en Juan 8:44, donde Jesús les decía, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, sois hijos de Satanás. Ese es el estado de condenación en el que quedó el hombre. Ahora, ¿por qué eternamente? Porque en el tema anterior habíamos hablado que el hombre fue creado con un principio espiritual. Es decir, en Génesis 1, vamos a colocarlo por acá. Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego Génesis 2:7, Dios formó del polvo de la tierra, dice la palabra, pero sabemos que sería como del barro, una figura, y en esa figura Dios sopló aliento de vida, es decir, lo que ya había creado acá, lo depositó en ese cuerpo y lo hizo físico, pero el hombre fue creado principalmente espiritual. Entonces la condenación viene al espíritu del hombre. Ok, ahora, ¿qué pasa con esta condenación o el infierno? ¿De dónde surge esta como sentencia? Es decir, ¿de dónde surge el infierno como sentencia? Y esto quiero que quede claro, que entendamos que no es una cuestión de moral o de buena conducta, porque es un problema espiritual. Si hablamos de que es de buena conducta, nos hablamos que es físico. Y si arreglamos lo físico, pues arreglamos la conducta, arreglamos lo físico, pero no, es espiritual. Hablamos entonces acá de lo que estas 3 características del estado espiritual en el que el hombre quedó. Esto es lo que llamamos pecado original. Estas son las características del estado espiritual del hombre que se separó de Dios, decidiendo creer la palabra de la serpiente o de Satanás y desestimar el pacto absoluto, la palabra absoluta de Dios. Ahora, el estado del hombre pasó de ser espiritual a tener un espíritu muerto y por ende a no poder estar junto con Dios. La mayor aflicción para las personas en sí es esto, que el hombre que tiene que estar junto con Dios ya no está.
Ahora, recordemos la vida de un pez, donde la vida de un pez es plena dentro del agua. La vida del hombre separado de Dios viene a ser esa vida que pretende tener un pez fuera del agua. Y el ser humano está teniendo esa vida fuera de Dios y las consecuencias de esto es lo que percibimos como la maldad en la humanidad. Es allí donde podemos ver noticias como que una madre asesine a su hijo o que lo ponga a fumar siendo muy pequeño, o que un padre pueda maltratar a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, que pueda robar, que pueda hacerle mal a otra persona simplemente porque le nació hacerlo. ¿De dónde surge este mal? De este estado espiritual. Ahora, todos experimentan el estado de pecado de maneras diferentes, pero la condenación llegó por estar separados de Dios, vuelvo a decir. Génesis 5:3, vamos a anotarlo acá. Génesis 5:3. Recordemos que en el Génesis 1:26 Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Acá en el 5:3 habla acerca de que Adán llegó a tener 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Es decir, ahora todos los seres humanos pasaron a tener la imagen de este estado espiritual. Y por eso es que vemos allí ese suceso de cuando Caín mata a su hermano Abel. Desde allí se empiezan a ver las consecuencias de lo que vive ahora el hombre. Y ahora, estas personas o las personas separadas de Dios están atrapadas en este estado espiritual y no cambiarán porque alguien más le diga, mira, tienes que cambiar, tienes que mejorar, deja de hacer lo malo, deja de hacer esto, deja de robar, deja de mentir, deja de beber, o porque la misma persona se lo proponga. Es verdad, sí hay personas que pueden hacer un cambio en su vida, pero estamos hablando que el problema no es algo físico del exterior, sino del corazón del hombre, y es este estado. El problema espiritual se soluciona de manera espiritual. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, ¿qué es lo que vemos allí después de que el hombre cayó de la gracia, o vamos a decir, su espíritu murió? Porque Dios acá les da la sentencia de que morirían, pero ellos siguieron viviendo. Entonces, ¿qué muerte está hablando allí la palabra? Esta, muerte espiritual. Entonces, el esfuerzo del hombre dio fruto a la religión. De lo que surgió acá vamos a anotarlo, que no lo había notado, Génesis 3:7, de lo que surgió de ese esfuerzo que el hombre hizo, vino la religión. Ahora, los diferentes métodos humanos de cómo llegar a Dios, enfocándose en las obras que el hombre hace en ese estado espiritual, viene de allí. Y no se enfatiza en la solución del problema de la raíz que tiene esta situación. Génesis 3:15, voy a borrar acá. Génesis 3:15 es la solución que Dios mismo le da a este hombre que se murió y que quedó separado. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, Dios mismo dice acá, vendrá alguien de la simiente de la mujer que será la respuesta a este problema que se originó acá. Es decir, Dios mismo vino en rescate a nosotros, porque como Dios es espíritu y el hombre quedó solamente físico, no pudo o no puede acercarse a Dios. Dios mismo vino a rescatarlo. Quisiera dar un pequeño ejemplo antes de culminar el tema de hoy, y es en un árbol.
este árbol, vamos a decir que las raíces y su tronco es el pecado original. Es pecado. Pecado original. Ahora, en sí todo el árbol viene siendo el problema, la raíz. Y los frutos, vamos a poner los frutos. Vamos a decir que los frutos son la maldad que vemos en las personas. ¿Por qué el árbol da estos frutos? Porque esa es su naturaleza. Eso es lo que tenemos que entender del problema fundamental del hombre o del pecado original. Las personas no son malas porque son malvadas, sino porque realmente esa es su naturaleza. ¿Qué van a dar ellos si un árbol de mango da mango? Es natural que si es de mango, de mangos. Es decir, la misma situación pasa con el hombre. Él va a dar estos actos de maldad, de mentira, de robos, de homicidios, de todas estas cosas, porque esa es su naturaleza. ¿Cómo vamos a hacer que esta persona cambie? Porque yo le diga, mira, deja de dar mangos, árbol de mango. Él va a dejar de hacerlo, no. Hay que cambiar su naturaleza, su simiente. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver la respuesta de Dios para este problema, que es de naturaleza y es espiritual. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga.